El sol se había ocultado más allá del horizonte de Texas, pintando el cielo con profundos tonos naranja y violeta. El viento del desierto susurraba a través de la hierba alta mientras Emma Hayes estaba de pie junto a su BMW convertible plateado, mirando impotente el neumático desinflado. Su teléfono parpadeó inútilmente. Sin barras, sin señal. Suspiró, envolviendo sus brazos alrededor de su abrigo de diseñador mientras el frío entraba sigilosamente. Para alguien acostumbrado al control, este momento era desconcertante. A los 28 años ya había construido un imperio, pero allí su riqueza no significaba nada. Cada coche que pasaba a toda velocidad sin disminuir la velocidad, dejándola más abandonada y pequeña bajo el cielo infinito. Justo cuando el miedo empezó a apoderarse de ella, vio un tenue par de faros que se acercaban lentamente. No es el brillo elegante de un automóvil de lujo, sino el haz irregular de una vieja camioneta. Su corazón latía con fuerza, sin saber si debía tener esperanza o esconderse. El camión se detuvo a unos metros de distancia, crujiendo como si hubiera visto años mejores. Apareció un hombre joven con una camisa de franela descolorida, botas cubiertas de polvo y el rostro ensombrecido bajo una gorra gastada. «Necesita una mano, señora», llamó, con voz cálida, a pesar del frío en el aire. Emma parpadeó, sin saber cómo responder. No parecía amenazante, solo cansado, humilde y de alguna manera familiar en su sencillez. «Neumático pinchado», alcanzó a decir, haciendo un gesto de impotencia. Él esbozó una media sonrisa, de esas que transmiten una tranquila seguridad. «Tiene suerte de que tenga un gato y algo de tiempo», dijo, agachándose junto al coche. La forma en que hablaba, firme, educada y segura, disipó un poco sus dudas. Mientras trabajaba, ella notó el ritmo en sus manos, la facilidad que venía de años de duro trabajo. Emma se apoyó ligeramente en el coche. Su aliento era visible en el aire frío de la tarde. No pudo evitar observar cómo se movía con un propósito. La luz que se desvanecía captaba las manchas de aceite en sus brazos. Sus dedos eran ásperos pero precisos. «¿Haces esto a menudo?», preguntó ella, tratando de iniciar una conversación. «Casi todos los días», respondió mientras apretaba un tornillo. «Me llamo Jake Turner. Trabajo en el taller de mi tío, al final de la calle». Sus palabras eran simples. Sinceramente, sin halagos ni agendas. «Emma Hayes», dijo en voz baja. «Supongo que no es muy frecuente encontrar millonarios varados por aquí». Jake rió suavemente. «No puedo decir que lo haga, pero no me importa ayudar a alguien cuando lo hago». Ella sonrió ante su humor fácil. No era algo que encontrara a menudo en su mundo refinado y orientado a los negocios. Punto. El viento aulló de nuevo, esparciendo hojas secas a lo largo del camino. Jake se arrodilló más abajo, con la linterna en la mano, su sombra alargada contra la grava. De repente Emma sintió una punzada de culpa. Allí estaba él, trabajando para su comodidad mientras ella permanecía ociosa con tacones. «¿Puedo ayudar en algo?», ofreció. Él levantó la vista. Sus ojos azules brillaban a la luz. «Ya lo haces», dijo simplemente. «Hablar lo hace ir más rápido». Sus palabras la desarmaron. No estaba acostumbrada a la gente que buscaba conversación en lugar de compensación. La mayoría de los hombres que conocía buscaban algo: asociaciones, oportunidades, atención. Pero Jake parecía contento con solo ayudar. Por un momento, el mundo fuera de ese pequeño rayo de luz desapareció. Sin plazos, sin inversores, sin presión, solo unos desconocidos unidos por la casualidad y la amabilidad. Los minutos se convirtieron en una hora mientras Jake trabajaba con cuidado, levantando la vista de vez en cuando para comprobar si estaba bien. Cuando apretó el último tornillo,
le dio una palmadita firme a la rueda. Eso debería aguantar hasta que vuelvas a la ciudad, dijo, limpiándose las manos con un trapo. Emma lo miró, genuinamente impresionada. Lo hiciste más rápido que cualquier servicio de asistencia en carretera al que haya llamado. Sonrió. Supongo que también soy más barata. Ella rió suavemente, un sonido que resonaba débilmente en la silenciosa noche. Por primera vez en meses, sintió algo más ligero que el éxito. Algo parecido a la paz. ¿De verdad no acepta dinero?, preguntó de nuevo, buscando su bolso. No, señora, dijo él, negando con la cabeza. No me detuve por eso. Ella lo miró fijamente un momento, sorprendida por su negativa. La gente no rechazó su dinero. Entonces, ¿por qué se detuvo?, preguntó en voz baja. Jaque se quedó pensativo. Porque yo también me he quedado varado antes, dijo, mirando hacia su vieja camioneta. Y una vez alguien se detuvo por mí. Su voz cargaba de sinceridad. La impactó de una manera que no esperaba. Un recordatorio de que la amabilidad aún existía sin razón ni recompensa. Los faros de los coches que pasaban los iluminaron, pero por un fugaz instante, sintió como si el resto del mundo se hubiera desvanecido. Gracias, Jaque, dijo en voz baja, y él asintió, tocándose la gorra con una sonrisa humilde. Conduce con cuidado, ¿vale? Noches como esta pueden ser duras. Se quedó Emma, reacia a irse. Había algo en él, su calma, su humildad, que la hacía sentir arraigada de una manera que su acelerada vida nunca le permitió. Al menos puedo llevarte de regreso a la ciudad. Ella preguntó suavemente. Jaque dudó, mirando su camioneta. Es vieja, pero sobrevivirá, dijo, dándole una palmadita al capó. Además, ya has tenido suficientes problemas por una noche. Su modestia la frustraba y la fascinaba al mismo tiempo. La mayoría de los hombres de su círculo competían por su atención. Sin embargo, este extraño parecía completamente indiferente a quién era ella. Eres diferente, dijo de repente. Parpadeó, sin saber cómo tomárselo. Diferente, bueno, distinto, real, respondió ella suavemente. Él bajó la mirada y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Supongo que es algo de lo que estar orgulloso. Luego, cuando finalmente volvió a subirse a su camioneta, Emma se quedó junto a su auto, mirando las luces traseras desvanecerse en la distancia. La noche se sentía más vacía sin su presencia silenciosa. Ella puso en marcha el motor, el zumbido llenó el silencio, pero algo tiró de su corazón. Había pasado años construyendo muros a su alrededor. Muros de éxito, de estatus, de control. Sin embargo, un amable extraño había logrado pasar junto a ellos con nada más que una sonrisa y una mano amiga. Mientras se alejaba en la noche, se sorprendió mirando por el espejo retrovisor una última vez, con la esperanza de ver esa camioneta oxidada detrás, pero la carretera estaba vacía. Aún así, no pudo evitar susurrarse a sí misma. Gracias, Jaque Turner. Donde quiera que estés, el restaurante que eligieron estaba ubicado al borde de una tranquila carretera, su letrero de neón parpadeaba como un viejo latido en la noche. En el interior, el cálido aroma del café y las hamburguesas a la parrilla llenaban el aire. Emma no había pisado un lugar como este en años. Se había acostumbrado a los restaurantes de lujo, a las copas de cristal y a la gente que hablaba en un tono educado. Pero aquí fue diferente. Sencillo, acogedor, real. Jaque se deslizó en la cabina frente a ella, se quitó la gorra y le dedicó una sonrisa tímida. Espero que no te importe este lugar, dijo. No es nada sofisticado, pero el pastel es legendario. Emma sonrió genuinamente por primera vez ese día. Después de esta noche, creo que necesitaba algo real, respondió.
Jaque se rió entre dientes, haciendo señas a la camarera como si fuera un cliente habitual. Por un momento, pareció como si se conocieran desde hacía más de una hora. Mientras comían, la conversación fluía naturalmente, como si fueran viejos amigos poniéndose al día. Emma se sintió fascinada por el mundo del joven, las manchas de aceite en sus manos, los callos que contaban historias de trabajo duro. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de motores. Empecé a arreglar bicicletas cuando tenía 10 años, dijo Jaque con orgullo. No podía permitirme comprar juguetes nuevos, así que aprendí a construir los míos propios. Su risa era suave pero honesta, un sonido que transmitía calidez. Emma se acercó más, cautivada por su pasión, y ahora arreglas coches como el mío. Ella se burló. Él sonrió. Sí, aunque el tuyo casi me asusta. Nunca he tocado un coche que cueste más que mi casa. Emma se rió. La tensión de antes desapareció por completo. Por una vez, ella no era la directora ejecutiva. Ella era solo una mujer que compartía una cena con un hombre que la veía como un ser humano, no como un millonario. Después de limpiar sus platos, Jaque le contó más sobre sus sueños. Un día quiero abrir mi propia tienda, dijo, con un tono suave pero lleno de esperanza. Un lugar donde la gente puede venir sin ser estafada. Donde la calidad importa más que el dinero. Emma observó el brillo en sus ojos y reconoció ese hambre poco común que alguna vez tuvo antes de que el éxito la apagara. Lo harás, dijo ella con firmeza. La gente como tú siempre encuentra la manera. Jaque parecía sorprendido por su confianza. ¿Crees eso? Lo sé, respondió ella. Ese momento permaneció entre ellos, un tranquilo intercambio de fe. Para alguien que había pasado años rodeada de hombres de negocios que hablaban de ganancias, Emma encontró magnética la humildad de Jaque. No había ego, ni pretensiones, solo un joven persiguiendo un sueño con su corazón aún intacto por el mundo. Afuera, la lluvia empezó a caer suavemente contra la ventana. La tenue luz del restaurante proyectó un tono dorado sobre el rostro de Jaque mientras bebía su café. Ya sabes, dijo con una sonrisa juguetona. No pareces el tipo de persona que se queda varada. Un coche lujoso, una chaqueta cara. Casi no me detengo. Emma levantó una ceja, fingiendo estar ofendida. Ah, ¿y por qué? ¿No creías que bajarías la ventanilla por un tipo como yo? Lo admitió riéndose. Ella sonrió y sus ojos se suavizaron. Casi no lo hice, confesó. Pero algo me dijo que confiara en ti. Bajó la mirada tímidamente, frotándose el cuello. Supongo que me alegro de que lo hicieras. Había inocencia en el intercambio. Sin juegos, sin pretensiones, solo dos personas conectando bajo el suave zumbido de la lluvia en un punto de neón. Después de pagar la cuenta, Jaque insistió en acompañarla hasta su auto. A pesar de la llovizna, la grava crujió bajo sus pies a medida que el aire nocturno se hacía más fresco. Emma dudó antes de hablar. «Realmente no vas a aceptar ningún dinero». Él sonrió, meneando la cabeza. «No, no me detuve a cobrar. A veces, hacer las cosas bien es suficiente». Sus palabras impactaron más profundamente de lo que ella esperaba. Había construido su vida en torno a las transacciones, el éxito, los negocios y las ganancias. Pero la bondad de este joven no estaba en venta. De pie junto a su coche reparado, se encontró reacia a irse. «Al menos déjame llevarte a casa», dijo ella, esperando que él dijera que sí. Él dudó y luego asintió lentamente. «Está bien, señora, pero solo si promete no destrozar esta belleza». Ella rió suavemente. «Trato». Mientras conducían, el zumbido del motor llenaba el silencio entre ellos. Las luces de la calle parpadeaban en el rostro de Jaque, resaltando su sonrisa fácil y su tranquila compostura.
Tienes una vida bastante buena. Dijo. Un coche elegante. Un éxito. Apuesto a que lo has visto todo. Emma miró hacia adelante y su voz ahora era más tranquila. Te sorprendería lo solitario que puede ser el éxito. Jake no respondió de inmediato, solo asintió como si entendiera. Sí, dijo suavemente. Supongo que todos están luchando por algo, incluso cuando parece que lo tienen todo. Su empatía la sobresaltó. La mayoría de la gente intentó impresionarla. Él trató de comprenderla. Esa diferencia hizo que le doliera el pecho de una manera que no había sentido en años. Cuando se giró hacia ella y sonrió, sintió como si la luz del sol se abriera paso entre las nubes. Llegaron al borde del pequeño pueblo donde vivía Jake. Casas modestas, porches oscuros, perros ladrando débilmente en la distancia. Señaló hacia una pequeña cabaña de madera cerca de un garaje que apenas parecía mantenerse en pie. Ese soy yo, dijo con orgullo. Emma sonrió. Es acogedor, dijo ella suavemente. Es mi casa, respondió encogiéndose de hombros. Antes de que él saliera, ella lo detuvo. Jake, empezó, sin saber por qué le temblaba la voz. Gracias, no solo por arreglarme el coche, sino por todo lo de esta noche. La miró con ojos dulces y amables. No tienes que agradecerme. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho, pero en el fondo sabía que estaba equivocado. Muy poca gente se habría detenido, y a menos aún le habría importado. Lo vio desaparecer en la noche, con el corazón extrañamente pesado. Cuando finalmente se marchó, el camino se desdibujó ligeramente entre la niebla. Emma no podía quitarse de la cabeza la imagen de la sonrisa de Jake, la firmeza de su voz ni la forma en que la hacía olvidar su mundo durante unas preciosas horas. Durante años, había estado rodeada de riqueza, pero ansiaba sinceridad. Esta noche, un joven mecánico en una camioneta polvorienta le recordaba que la amabilidad aún existía. Tranquila, tosca y hermosa. Apretó la mano contra el volante, susurrándose a sí misma. ¿Por qué siento que acabo de conocer a alguien a quien estaba destinada a encontrar? Su coche aceleró por la autopista, pero ella. Su mente se posó en aquel restaurante donde algo pequeño y frágil apenas comenzaba a florecer. Pasaron los días, pero Emma no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de aquella noche. El viento frío, la carretera tranquila y el amable mecánico de cálida sonrisa. Había conocido a innumerables personas en su vida. Inversores poderosos, ejecutivos encantadores, figuras de la alta sociedad. Sin embargo, nadie había dejado una huella como la de Jake Turner. Sus ojos, su voz, la sinceridad tras sus palabras persistían en sus pensamientos. Cada vez que pasaba por aquel tramo de carretera, el corazón le latía más rápido, como si esperara ver aparecer de nuevo su camioneta. Finalmente, una clara mañana de sábado, decidió encontrarlo. Con la capota bajada y el viento enredándole el pelo, siguió las indicaciones que recordaba de su breve conversación hacia un pequeño taller mecánico a las afueras del pueblo. Cuando llegó, el lugar era humilde, con paredes de chapa ondulada, un letrero descolorido que decía «Taller de Turner», y un ligero olor a aceite y café en el aire. Jake estaba junto a un viejo sedán, con las mangas arremangadas, trabajando con la misma calma concentrada que recordaba. Durante por un momento, simplemente lo observó, sintiendo algo en lo más profundo de su ser. No lástima, ni curiosidad, sino admiración. Cuando finalmente la vio, la sorpresa se dibujó en su rostro antes de convertirse en una lenta sonrisa. Pensé que tal vez nunca volverías, dijo, limpiándose las manos con un trapo. Emma sonrió, con el corazón latiendo con fuerza. No podía olvidar al hombre que detuvo mi mundo solo para arreglar mi neumático. Él rió suavemente,
negando con la cabeza. Lo dices como si hubiera hecho algo heroico. Quizás lo hiciste, respondió ella. Hablaron durante horas esa tarde. El aire entre ellos era relajado y familiar. Jake le mostró el taller, sus herramientas, sus proyectos sin terminar, la pequeña oficina que él mismo había construido. No es gran cosa, dijo con modestia. Pero Emma vio algo hermoso en su simplicidad. Un lugar construido con trabajo duro, no con privilegios heredados. Cuando le preguntó por su sueño, sus ojos se iluminaron. Quiero abrir una tienda de verdad algún día. No solo arreglamos coches, sino que los construimos. Ayuda a gente como yo que no puede permitirse mucho. La sinceridad de sus palabras la conmovió. Se dio cuenta de que sus sueños no se alimentaban de la codicia, sino de un propósito. En ese momento, decidió que no sería solo una visitante en su historia. Quería formar parte de ella. A la semana siguiente, regresó con un sobre. Dentro había una propuesta, impresa profesionalmente, pero escrita a mano. Al final, una asociación, no una organización benéfica. Jake la miró con incredulidad. ¿Hablas en serio?, preguntó. Emma asintió. Una vez me dijiste que nadie merece estar solo. Asegurémonos de que nadie vuelva a hacerlo nunca más. Por primera vez en su vida, Jake Turner se quedó sin palabras. Sus manos temblaban levemente mientras sostenía los papeles y se le hacía un nudo en la garganta. No tienes que hacer esto, murmuró. Quiero hacerlo, dijo ella con firmeza. Arreglaste mi coche cuando no era necesario. Ahora me toca a mí. Esa colaboración pronto se convertiría en Turner Auto, un lugar donde la compasión se unía a la artesanía. Pasaron los meses y Turner Autoworks se transformó en algo extraordinario. El pequeño taller se expandió hasta convertirse en un nuevo y reluciente taller mecánico a las afueras de la ciudad, con una oficina acristalada y un letrero de neón que decía, donde cada viaje tiene una segunda oportunidad. Jake se convirtió en la imagen del trabajo honesto. Mientras que Emma lo apoyaba discretamente entre bastidores, negándose a reconocerle el mérito. Sin embargo, a pesar del éxito, su vínculo se profundizó más allá del negocio. Compartieron café a altas horas de la noche después del cierre, bromearon con ideas de diseño y rieron hasta el amanecer, entre el sonido de los motores y el aroma a aceite. El amor había echado raíces silenciosamente, y ninguno de los dos podía ignorarlo más. Una noche, mientras el sol se ponía en el horizonte texano, Jake le pidió a Emma que diera un paseo. Regresaron al mismo tramo de carretera donde comenzó su historia. El lugar tranquilo donde el destino había detenido su coche y dado inicio a algo mucho más grande. El cielo ardía en tonos dorados y carmesí mientras permanecían junto a su coche, ahora perfectamente pulido, reluciendo bajo la luz. ¿Piensas alguna vez en esa noche?, preguntó con suavidad. Ella sonrió. Todos los días, le tomó la mano con suavidad, rozando sus dedos callosos con los suyos. Fuiste el desvío más inesperado de mi vida, dijo con una sonrisa. Su corazón se llenó de alegría. Y fuiste mi milagro sobre 4 ruedas. Entonces, con el viento que traía el aroma de la primavera y el canto de los grillos en la distancia, Jake metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Emma contuvo la respiración al arrodillarse sobre una rodilla. Una vez me dijiste que no podías olvidar al hombre que se detuvo por ti, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Bueno, no puedo imaginar una vida en la que no pueda detenerme por ti todos los días. Sus ojos brillaron con lágrimas mientras se llevó una mano a la boca. El mundo a su alrededor pareció desaparecer, dejándolo solo a ellos dos bajo el cielo que se desvanecía. Jake, susurró, con la voz quebrada. Sí. La palabra se le escapó antes de que pudiera preguntar. Dot.
El sol se escondió en el horizonte mientras se abrazaban. El momento brillando con la última luz del día. Meses después, su taller se convirtió no solo en un negocio, sino en un símbolo. Una historia corría por el pueblo sobre el joven que ayudó a un desconocido y terminó encontrando el amor. Los lugareños señalaban el letrero de Turner Autoworks y decían: ahí es donde la bondad se encontró con el destino. Y en las tardes tranquilas, Emma y Jaque solían sentarse afuera, de la mano entrelazada, contemplando el camino que los había unido. Es curioso cómo un pinchazo lo cambió todo, decía ella. Jaque sonreía, apartándole un mechón de pelo de la cara. No solo lo cambió todo, respondía en voz baja. Arregló lo que faltaba.